Uno de los profetas más equivocados del mundo fue Carlos Marx. Sobre eso no cabe duda ninguna. Profetizó la unión de los proletarios de todo el mundo. Eso jamás se dio. Profetizó que la revolución proletaria se produciría en las naciones más desarrolladas, en las industrias más complejas y más prósperas. Se equivocó. Propuso tantas cosas que no resultaron ciertas y otras resultaron al revés, pero esos resultados fueron bien graves para la historia humana. Producida la Revolución de Octubre en Rusia, nadie pensó, Marx no lo pensó nunca, que la revolución vendría de un país campesino, de un país como Rusia con escaso desarrollo industrial, sino que lo estaba pensando en las grandes naciones industriales de Europa y en los Estados Unidos y en algunos países desarrollados de Asia. Pero llegó a Rusia y llegó en lo que llaman la Revolución de Octubre, que en verdad fue en noviembre. El 7 de noviembre se produjo la revolución en Rusia y los revolucionarios se encontraron que estaban en la mitad de una guerra. Cuando vino la Revolución de Octubre, y estamos hablando de los años 17 y 18, Rusia estaba metida de lleno en la guerra, en la Primera Gran Guerra Mundial. De manera que ese problema que tenía que manejar antes el gobierno de los zares y el gobierno liberal que estaba manejando unas mayorías muy inciertas en Rusia, el gobierno liberal de Kerensky le hizo el traspaso de semejante problema a la Revolución de Octubre. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No había más remedio que pactar una paz. Alemania era triunfadora, la situación de los ejércitos soviéticos era lamentable, no tenían cómo resistir el ímpetu alemán y había que hacer la paz, y se propuso la paz, y ese fue el tratado de Brest-Litovsk. Un tratado que manejó con toda la perfidia, con toda la mala fe del mundo, Trotsky, que fue el gran enviado de Stalin para que tratara con los alemanes que estaban imponiendo sus condiciones, unas condiciones durísimas para Rusia. Entonces Trotsky demoraba y demoraba y demoraba, los alemanes presionaban y así pasó de noviembre del año 17 a marzo del año 18, cuando finalmente los rusos no tuvieron más remedio que rendirse, que firmar el tratado con Alemania, que entregarse y que esperar lo que nunca llegó. Y es que la revolución soviética iba a dar lugar a la gran revolución en los países europeos. Los proletarios del mundo se unirían contra la burguesía. Por fortuna para la humanidad eso no sucedió, y lo que sucedió es que Rusia se tuvo que rendir ante las llamadas potencias del eje y ante Alemania en particular en el tratado de Brest-Litovsk. Uno lee las condiciones de ese tratado y ve lo duras que son, duras, implacables, pero no había más remedio, porque en algún momento Trotsky pensó que las fuerzas armadas rusas pudieran resistir a las alemanas, pues intentó reiniciar la guerra y le fue tan mal, tan horriblemente mal, porque en muy corto tiempo, en el transcurso de pocos meses, Alemania ganó más terreno que el que había ganado en toda la Primera Gran Guerra, la Guerra Grande, como también se la llamó, la Primera Guerra Mundial. Así que vino el Tratado de Brest-Litovsk, que no es, bueno, la firma del tratado fue en el mes de marzo, pero el tratado se discutió, se tramitó entre noviembre del 17 y marzo del 18, cuando Rusia finalmente se entrega y le da a Alemania la oportunidad de trasladar una cantidad de legiones que tenía combatiendo en Rusia
a combatir en el centro de Europa. Sin embargo, la oportuna llegada de las tropas de los Estados Unidos, el refuerzo que recibieron, tanto en material de guerra como en hombres, daría como resultado final el desastre del eje y la rendición de Alemania. Pero por ahora estábamos hablando con el Tratado de Brest-Litovsk de la ruina final de los ejércitos rusos y la entrega de esos ejércitos, ahora comandados por comunistas, ahora sirviendo a los postulados de la Revolución de Octubre, a la voluntad de Alemania. Tratado de Brest-Litovsk entre noviembre de 1917 y marzo de 1918.